Zubieta es una factoría imparable e inagotable de talentos, pero algunos no han terminado dando el rendimiento esperado o no han hecho la carrera esperada en la Real Sociedad. Hoy vengo a deciros 5 que a mí personalmente me gustaban muchísimo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chururdin. Hoy venimos a hablar de 5 canteranos que me gustaban mucho, que me encantaban, que me enamoraban en algunos casos, en otros casos simplemente creía en ellos o que creía que podían tener una carrera decente en la Real. Y ya que estamos en el parón de selecciones, en un momento distinto, en un tramo de temporada en el que, bueno, pues no hay partidos, no hay rinconazo y quiero dar tiempo, horas o contenido distinto al canal, pues se me ha ocurrido esto y ya me podéis decir en comentarios si os gusta, si no os gusta, cuáles son vuestros canteranos que os gustaban siempre o vuestra causa perdida que habéis defendido siempre, cosas así, porque pienso hacer versiones distintas de esto para seguir, que sigáis conociéndome, que siga yo conociendo también vuestros gustos, vuestros no gustos, y con cosas como fichajes o con jugadores que han pasado por la Real y que yo traería de vuelta y demás, pues pienso hacer cosas así. Dicho esto, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en TikTok sobre todo. Tenéis todos los links ahí abajo. En TikTok hemos superado ya los 1000 seguidores, cosa que os agradecemos a todos, aunque muchos, seguro de los que nos veis, no nos veis en TikTok. Son muchas veces generaciones distintas, pero seguro que hay alguno que coincide. Y también aquí en YouTube, que seguimos creciendo, ya camino hacia los 4000. Yo estoy ya pensando en esa cifra, así que suscribíos, comprobad si estáis suscritos, que no cuesta nada, y dejad la campanita para que os avise de todos los vídeos. Vamos a empezar por contaros que son 4 canteranos realmente y uno con asterisco, que luego veréis por qué, porque va a ser el último que voy a mencionar. Pero bueno, por empezar con el último que se ha marchado de la Real, el más evidente, o bueno, evidente no, el más reciente, vamos a empezar por Ander Guevara. El pivote gasteiztarra ha sido el último en salir, se marchó el verano pasado al Alavés de manera definitiva. Es verdad que acababa contrato este mes de junio, solo le quedaba un año y la Real lo vendió, para mi gusto lo mal vendió, porque era un futbolista muy válido para Primera División. Es más, muy válido para un equipo de aspiraciones en Primera División, no un cualquiera. En el Alavés, para mí, se está saliendo, está haciendo un temporadón, pese a que el equipo pues no juega a lo que jugaba la Real y a lo que a él le beneficia en realidad con el toque de balón que tiene. Pero no es el Guevara final el que me enamoró, sino el Guevara del inicio, el que subió al primer equipo, el que debutó en ese marzo de 2019 contra el Levante. Ya le había visto con el Sanse, ya me encantaba, me parecía un jugador súper elegante, súper técnico, con un dominio del balón tremendo, con una capacidad para mantenerlo y que no se lo robasen tremendo, esos giritos característicos de Guevara, equiparables pues a ese girito clásico de Xavi también, por ejemplo, ¿no? No estoy equiparando jugadores, estoy equiparando giritos. Me gustaba muchísimo, incluso fui de los que al principio defendía que creía que podía llegar a tener más talento que Martín Zubimendi. Evidentemente me equivoqué, la gente se equivoca. Hay predicciones o progresiones, proyecciones en futbolistas, en los jóvenes sobre todo, en los que no siempre aciertas. Quizá algún jugador tenía más potencial, pero termina siendo otro el mejor. En este caso yo creo que Zubimendi tenía más potencial y también terminó siendo mejor. Pero bueno, en su momento yo veía mucho en Ander Guevara, me gustaba mucho. Y al final termina haciendo 101 partidos en la Real, que no es una cifra mala, pero sí que se queda corto comparado con otros jugadores que quizá han pasado en los últimos años y han jugado más partidos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el mismo Gorosabel, que ha jugado más. Marcó 2 goles a lo largo de 4 temporadas en el primer equipo. Fue jugando distintos minutos a lo largo de su etapa en la Real. Evidentemente cuando entra Zubimendi pues pierde protagonismo poco a poco. Hay alguna temporada en la que juega más. Tiene el famoso punto negro de su carrera, que fue aquel partido en Copa contra el Betis en Anoeta, en el que está muy flojo y Imanol no le hace la cruz, porque no creo que le haga la cruz a nadie, pero sí que a partir de ahí no confía en él hasta pasado un buen tiempo.
Yo creo que era un futbolista muy válido para esta Real de Champions, que le hubiera dado descanso a Zubimendi y minutos de calidad al equipo en momentos en los que la Real necesitaba que su pilar, Zubimendi, descansase, que hubiese dado otro punto de vista a una Real en algunos contextos, en algunos partidos, incluso como interior. El año pasado también jugó en algunos momentos, dependiendo del control que quería la Real, y creo que no fue una venta buena. Pero es verdad que él también quería jugar más, ya lleva unos años a la sombra de Zubimendi y es entendible porque tiene nivel de sobra para primera división y lo está demostrando en el Alavés, se está saliendo. Lo que no me convenció demasiado fue el precio de venta, esperemos que no acabe en el vecino dentro de poco, como sí va a pasar con Gorosabel, según parece, ¿no? Es un futbolista en general que me encantaba y creo que, bueno, es una pena que en la Real no haya sitio ahora mismo para un jugador como Guevara, o por lo menos el sitio que él merece o que él quiere en esta Real. Ojalá se puedan juntar de nuevo los caminos de Guevara y la Real, porque me parece un futbolista, repito, muy válido. Me encantaba cuando salió y ahora me sigue gustando mucho. Evidentemente es peor que Zubimendi, pero me parece un jugador súper válido, pese a que lo que se le criticó por blando y demás, sobre todo en el tramo final de su etapa en la Real. El segundo nombre que quiero mencionar es el de mi primer jugador fetiche en la Real Sociedad, con un Unai Valverde muy joven, inexperto, inocente probablemente, con poco criterio futbolístico por falta de conocimiento seguramente, pero que se fijó desde un principio en un jugador que se llamaba Gary Uranga. Sí, lo sé, los veteranos, muchos, incluidos compañeros que he tenido o amigos más mayores, amigos de compañeros más mayores que me han comentado que a ellos no les gustaba nada, que les parecía muy flojo, muy malo, para una Real de primera que no valía y demás. Bueno, a mí es el extremo delantero, atacante en general de Tolosa, me gustó mucho. Tuve su camiseta incluso, que fue una de las primeras que tuve, si no fue la primera. Una camiseta que por cierto ha pasado a mejor vida, no por mi intención, hay alguna culpable en esta casa. Y en general tuvo 123 partidos en la Real Sociedad entre Primera y Copa del Rey. Jugó 4 temporadas, en 4 temporadas distintas, en 2 etapas. Primero jugó la 2001-2002, se marchó cedido a Eibar y Getafe y luego jugó en la Real antes del descenso. Cuando bajó la Real él se marchó a segunda al Castellón. Y bueno, después de la Real ha jugado, bueno, en total ha jugado 114 partidos también en segunda división y con otros clubes. O sea, ha hecho una carrera, bueno, de jugador profesional en España. Era un futbolista que, no sé, me gustaba su manera de jugar, de moverse. Era un tío alto, no era especialmente técnico, pero sí que creo que entraba bien a remate, o es lo que recuerdo de aquella época, 2007, 2006 y demás. Recuerdo un gol que le marcó, si no me equivoco, al Atlético de Madrid, estando yo en un hotel con la familia en Semana Santa, que lo vimos ahí en la tele del hotel y que lo celebré como si no hubiera un mañana. Y en general es un tío al que, no sé, era mi jugador fetiche, no sé muy bien el porqué, pero era un jugador que me gustaba. En ese momento tenía poco criterio, era un chaval, era un niño, tendría pues unos 8 o 9 años cuando empecé a ver a Gary, o bueno, quizás 7, 8. Pero bueno, eso es lo que hay. Vosotros me decís qué os parecía Gary Uranga, sobre todo los más mayores que me veis, qué os parecía Gary Uranga, aunque ya me espero las respuestas, lo que va a ser. Vamos con otro futbolista que es también pivote como Ander Guevara, pero que estuvo antes en la Real Sociedad y que tuvo peor carrera que Guevara y que ha sido un poco trotamundos al final. Estoy hablando de Jon Gaztañaga, el andoaindarra que subió al primer equipo en 2014 de la mano de aquel Yagoba Arrasate, que se marchó en 2017 tras solo disputar media temporada con el primer equipo, con ficha de primer equipo, pese a que sí que estuvo jugando algún partido en total en 3 temporadas, o sea, en 3 temporadas distintas. En total jugó 18 partidos solo con la Real, y luego pues ha pasado por Numancia, Nástic, AEL Limassol de Chipre, Viitorul Constanta de Rumanía, Farul de Rumanía, Cultural Leonesa, North East United de India, Karmiotisa de Chipre y ahora está en el Baracaldo de Segunda Federación. Yo creí en su momento que haría carrera en la Real, no le veía como un jugador élite, no le veía un potencial proyección como si le veía a Guevara, por ejemplo,
pero sí creía que en la Real podía hacer carrera, porque en ese momento la Real tampoco era una Real de Champions constante como ahora. Es verdad que justo sube en una temporada en la que Real juega Champions, de hecho queda marcado aquel famoso placaje a Messi en Anoeta, que dio la vuelta al mundo por cómo le agarró, ¿no? Para que no se marchase. Pero sí que creía que podía hacer una carrera pues como Markel Vergara en la Real, como Gorka Lustondo, como otros jugadores que tampoco han sido un nivel altísimo, pero que sí que han tenido nivel para estar en la Real varios años por lo menos, o incluso toda su carrera, como han sido el caso de otros. Era un jugador que me gustaba, creo que tácticamente era bastante apañadito, creo que con balón no eras una bestia, un talento técnico de Zubieta como han salido después en las generaciones siguientes, pero sí que para aquella Real creo que se apañaba, y de hecho creo que en su momento jugó menos de lo que debería, aunque luego es verdad que el tiempo pues se puede decir que ha dado la razón a la Real, aunque esto tampoco es muy así, porque cuando te vas y no tienes una carrera tan buena, no significa que no tuvieses el potencial y que si que te hubiesen dado en el momento esa oportunidad no lo hubieses aprovechado, porque creo que en algunos casos sí, en otros casos no. Pero bueno, es un jugador que a mí personalmente me gustaba, Jon Gaztañaga, y os lo tengo que decir, y vosotros quiero que me digáis si os gustaba o no. Vamos con otro futbolista, también bastante reciente, que ahora está en otro club, pese a pasar por el vecino, y estoy hablando de Íñigo Martínez. Era un jugador que me enamoraba cuando subí al primer equipo, era mi futbolista favorito de la Real probablemente, en cuanto a gusto futbolístico. Estaba Xavi Prieto, que evidentemente ha sido mi ídolo desde niño, pero Íñigo Martínez era un jugador que me encantaba. El central de Ondarroa, zurdo, ya sabéis que sube al primer equipo en la 11-12 y ya se pone a jugar prácticamente todo. Deja esos golazos desde el centro del campo al Betis y al Athletic. Empieza a mostrar esa garra, ese golpeo, esa fuerza, esa contundencia, esa salida de balón incluso. Es verdad que a veces tendía al error individual grosero de vez en cuando, pero sí que en general jugaba muy bien. Y suma 238 partidos con la Real, con una Real que llegó a jugar la Champions, él jugando también, ¿no? Es verdad que sale en la 17-18 a mitad de temporada por la puerta de atrás, todos sabemos lo que pasó, se marcha al Athletic, que paga su cláusula, y a partir de ahí todo es historia. Luego termina en el Barça, y ha sido internacional también, ahora está en el Barça. Es verdad que le ha quitado el sitio justo ahora a Cubarsí, pero me ha parecido siempre un central muy bueno, que ha tenido carrera, quizá menos de la que yo pensaba, por el nivel que creo que tiene, pero en general es un central muy top, que a mí me gustaba muchísimo en la Real, que esto no quita que luego su actitud y demás se pueda criticar de otra manera y demás, pero como futbolista en la Real me encantaba. Incluso ese Íñigo Martínez en la 17-18, que se apañó de lateral, que dejó esa asistencia a Vela, por ejemplo, en el último partido de Vela en Anoeta contra el Sevilla. No sé, me gustaba mucho ese el cambio de orientación, incluso cuando cuando probó algún partido de lateral y subía muy bien la banda y demás. Bueno, me encantaba Íñigo Martínez y lo tenía que meter en esta lista. Y por último, el asterisco, el quinto jugador, el quinto canterano que os voy a decir, en realidad es el asterisco porque oficialmente no es canterano, puesto que llega con 21 años a la Real, al Sanse concretamente, y no está 3 años en etapa de formación entre 15 y 21, pero sí que pasa varias temporadas en el club donostiarra, 2 concretamente en el Sanse y después otras cuantas más en el primer equipo, aunque se marcha cedido varias veces. Y es Kevin Rodríguez, el lateral izquierdo de Bayona, que yo estuve en su barco todo el tiempo junto a Chema Oliden. Probablemente el periodista de Radio Euskadi y yo éramos los únicos que comentábamos en Twitter cosas positivas de Kevin, que veíamos algo que nos gustaba o que quizá estaba siendo maltratado por la gente o porque jugaba de menos y demás. Llegó del Dijon en 2015 al Sanse y después de jugar 2 temporadas sube un poco al primer equipo y juega sobre todo en la temporada 17-18, la que hemos mencionado antes también, pues de Íñigo Martínez, que es la última, por ejemplo, la que se juega Europa League con Eusebio, que luego termina la temporada y Manol ya. Juega 32 partidos en total y creo que jugó mejor de lo que se decía. Creo que no se confió en él realmente. Otra cosa es que valiese para la Real o no, pero creo que en el lateral izquierdo también hemos tenido ciertos problemas, que tampoco había un nivel súper excelso en general en la plantilla de la Real en los últimos años. Es verdad que luego hace una carrera de Leganés cedido, Eibar cedido, Rayo cedido, se marcha finalmente a Vallecas y luego se va a Turquía, a la Adana Demirspor, donde hace una buena temporada en cuanto a números, mete al equipo en competición europea, incluso luchan por la Liga Turca y ahora está en la Liga de Arabia Saudí, en el Al-Qadsiya. Seguramente ganando bien y bueno, creo que este chico tenía fútbol, tenía una zurda
que me encantaba, era pequeñito, es verdad, y por arriba sufría, defensivamente no era brillante, pero creo que era mejor de lo que se decía, y fue lastrado él por los problemas defensivos que tenía aquel equipo de Eusebio, sobre todo cuando estaba Odriozola, que también era otro lateral que defensivamente era pobre, pero que como daba más quizá a veces en ataque, luego era el que no llegaba atrás y se comía el marrón, no solo Kevin, sino el que jugase en la izquierda, el que jugase de central, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que fuese buenísimo y que se dijese que era malo solo por Odriozola o por otra cosa, pero es un detalle que quiero mencionar, porque creo que jugó mejor de lo que se decía, y repito, creo que no se confió en él realmente. El tiempo también a la Real se puede decir que le ha dado la razón, aunque menos, porque le ha costado mucho encontrar un futbolista ahí. Y creo que este chico entendía bien lo que era el fútbol, sobre todo de toque con Eusebio y demás. Me acuerdo un partido que hace contra el Madrid muy bueno en Anoeta. Y en general, bueno, me gustaba. Y estos son los 5 nombres que quería mencionar. Es verdad que me he dejado en la lista porque tampoco es que me enamorasen en el filial, por ejemplo, cuando salían y demás, pero quiero mencionar a Xavi Castillo, lateral izquierdo, que luego acabó en el Athletic, que jugó en la Real en la etapa de segunda, que bueno, no me disgustaba para nada, me recordaba también un poco a mis características como lateral izquierdo, entonces bueno, tuve ahí cierta simpatía por él como futbolista. Luego Alex Sola, que me ha parecido siempre un cañón, aunque no era de los que me enamoraba tampoco, sí que confiaba en él y confío todavía, pero bueno, era un jugador de mi gusto. Alain Oyarzun, que tenía una de las mejores zurdas que ha pasado por Zubieta en mucho tiempo, pero que no terminó de cuajar ni en el primer equipo, y luego fuera también le ha costado hacer carrera en la élite. Y otro zurdo más reciente como Dani Garrido, el riojano, que ahora está en el Logroñés, si no me equivoco, o en la Sociedad Deportiva Logroñés, no lo tengo muy claro, que ha pasado por el Sanse, que llegó a debutar en una pretemporada con el primer equipo y que en ese partido me alucinó lo bien que jugó y las cosas que tenía técnicas y demás, pero que luego también en el Sanse le costó mucho jugar y que al final pues no ha dado el salto ni demás, pero bueno, era de mi gusto, de lo poco que le vi, era de mi gusto. Evidentemente aquí podría entrar muchos más, pero otros ya, bueno, pues son más claros, como puede ser Griezmann y demás, o otros jugadores que me gustaban, pero tampoco eran como unpopular opinions, ¿no? No era una cosa que iba contra el mundo o algo así, ¿no? Entonces, estos son mis 5, dejadme vosotros en comentarios lo que os parecen mis 5, los vuestros, o causas perdidas que teníais con canteranos, y si os ha gustado la idea o os gustaría que hiciese más ideas de este tipo, pues como con 5 fichajes que esperaba más, o gente que traería de vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Acordaos, seguidnos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok sobre todo, aquí con una suscripción y una campanita para que os avise de los vídeos, tenéis el botón de gracias con un corazoncito para hacer una donación si queréis, que se agradece mucho, y evidentemente aquí mismo con la suscripción en YouTube nos ayudáis a crecer, y con el comentario y el like nos ayudáis a llegar a más gente porque posiciona mejor el vídeo en el algoritmo. Nos vemos pronto, gente, hasta la próxima.